senadores, un especial saludo. Mi posición es, desde el punto de vista académico, técnico, experto dedicado a la compra pública. Solo he hecho esto en mi vida desde el punto de vista académico, trabajando en entidades públicas, ahora asesorándolas. Estos 30 años han llevado a la compra pública a una gran crisis. Y la crisis pues viene acompañada también de cómo... Perfecto. La crisis lleva también la misma consecuencia que trae a su autoridad, el ente rector, a Colombia Compra, que tiene una corta vida, pero su corta vida llevó a que tuviera una vida tortuosa, falta de recursos, falta de meterlo en la estrategia, que creo que es la importancia de este debate hoy. Hay que sacar la contratación pública del cuarto de los traperos y ponerlo en la estrategia de las entidades públicas que hace necesario que un sistema sea útil. Este no es un simple software el que se quiere contratar, es el sistema más importante que garantiza el derecho al acceso de toda la información de que contrata el Estado. Seguramente es el derecho de una naturaleza diferente a los que aprendimos nosotros en la universidad. El uso de la información hoy es bien importante y tumbar la transparencia o afectar la transparencia tiene que ser muy cuidadoso. Es por eso que lo primero es los tiempos, como si fuera cualquier necesidad que quiere satisfacer la agencia. Creo que el debate debió haber empezado hace mucho antes y no con el proceso abierto. Ver que hay actores internacionales, como vemos a Open Contracting, también está la OEA, que tiene también una organización importante que ha apoyado a los países en este sentido. También están los países y sus organismos de cooperación que en algún momento tendrán que poder apoyar, como lo hizo Corea, como lo hizo Lituania, como lo hizo Estonia, como lo hizo Dinamarca, como lo hizo Suecia, que todos sus sistemas han tenido basados en la transparencia, información al ciudadano y que permite una participación lógica. Creo que la problemática está muy bien planteada, me preocupa a futuro la solución. La solución va a ser al rompe, cortando gobierno, va a ser difícil una transición. Solamente llevan un año o 2 años los municipios y departamentos usando los acuerdos marco. Es un tema técnico difícil. La compra pública, para que llegue a los municipios, es muy complejo, no solamente por no tener conectividad, no solamente por no tener la capacidad técnica, sino pues el proceso va a ser difícil en un futuro si no se facilita la normatividad, que sería fácilmente identificable por ustedes, senadores, la problemática. El sistema lleva estos 30 años y tiene un sistema de normas totalmente absurdo. Hace que cada entidad tenga su propio régimen. Tenemos entidades que han sido creadas de forma ilegal, es decir, sin autorización de la misma ley. Están creadas bajo su propio sistema y han creado pues, una parte de que la regla general está totalmente perdida. La ley 80 pues, le toca al gobierno central, a los municipios y las gobernaciones, pero pues la forma como se están moviendo los regímenes especiales es el gran inconveniente que se genera en la compra pública. Si bien se está publicando esa información, el manejo que debe darse a los recursos que también les obliga a utilizar procesos abiertos, participativos, seguir su línea como entidades públicas se ha ido perdiendo. Y creo que es el momento de poder ir planteando a futuro como esas bases. Tocar el sistema, pues es tocar el corazón. Si hay afectación en la información que se publica, los ciudadanos no podrán revisar la información, el empresario que quiere participar o el pequeño empresario que quiere empezar a contratar tampoco podrá hacerlo, no encuentra la información de manera fácil y los entes de control no podrán hacer sus tareas. Cuando el sistema funcione, o un sistema eficiente funcione, que será el que nos deberemos idear en ese papel que quiere hacer Colombia Compra, pues tiene que estar centrado en estos actores. El sistema facilita el acceso a la información
y tiene que buscar que la participación se dé y que se pueda crear ese mismo manejo. Nuestro sistema de contratación pública es escritural. Entonces vamos a tener todas las pruebas para que la Contraloría y la Procuraduría haga lo necesario, pero si no se garantiza que toda la información esté en el lugar correcto, pues es imposible hacerlo. La contratación pública se parte en dos, ya como cambia la transparencia en la publicidad de los actos. Antes se hacía eso en el diario oficial, ya el diario oficial pues no existe, hace que las nuevas herramientas de tecnología, que es el centro del desarrollo tecnológico de los gobiernos, está la contratación pública. Inicia la transformación de los estados en lo tecnológico es con la contratación pública. Entonces, si no cuidamos la contratación pública, pues vamos a tener ese gran problema. En la medida que el sistema crezca y el sistema pueda dar ese sentido de generar confianza al mercado, a que pueda participar la gente, que tengan buenas pautas las entidades a la hora de contratar, pues el sistema podrá hacer lo suyo. Ser esa gran vitrina de toda la información y que debe ser cuidada por el gobierno y claramente por el Estado. Por último, quisiera que el papel de este proceso que viene en camino tiene que estar alejado de los términos políticos, tiene que ser un componente técnico, como dijo el senador Lemus, que hace necesario que el debate hacia lo técnico favorezca esa información. Es decir, el sistema va a ser la trazabilidad de todas las operaciones en lo público, pero pues si no miramos la norma, esa trazabilidad va a seguir siendo la misma. Entonces, el problema no va a estar efectivamente en el sistema, que es la función más importante que tiene Colombia Compra en este momento, garantizar la transparencia de toda la información, pero no vamos a hacer nada si no damos el siguiente paso a debates que han quedado seguramente en proyectos que no se han solucionado. Primero, hacer el análisis de los contratos de prestación de servicios. La compra pública se está yendo a contratar gente. Es decir, el ideal de estos 30 años era que el Estado pudiera crecer, funcionar y cumplir sus deberes. La plata se está yendo a contratar gente, que son estas contrataciones directas. Si eso, el contrato de prestación de servicios que hace el Estado tampoco es revisado para que las entidades solo funcionen, si las entidades solo van a funcionar con su personal, va a perder gran finalidad de lo que se quiere en el sentido de satisfacer esas necesidades públicas. Lo último sería empezar a mirar también, pues, esa interoperabilidad va a quedar como una ficha de un rompecabezas solo. Si yo me quiero hacer interoperable con otros sistemas, pues esos sistemas tienen que ser interoperables conmigo. Si quiero ser interoperable con la DIAN, pues el sistema de compra pública es mucho más pequeño. El que tiene que poner las condiciones seguramente no va a ser nuestro sistema, sino va a ser un gran sistema. Entonces tiene que haber también un marco de coordinación que no es tan sencillo hacer. Y los entes de control, pues también lo que al final tiene que pasar con esto es recibir la información desmenuzada, analizada, que es el futuro de la información pública. La información pública son datos, y esos datos me van a servir para tomar decisiones. Y los datos, pues, es la base de la toma de las decisiones. El futuro de lo público estará también en eso, el control estará en eso. Las buenas decisiones en espacios como este tienen que tener data, y si esa data pues, no se lleva en buena medida, pues muere el sistema. Muchas gracias, Presidenta. Mil gracias a Juan David y a todos los invitados porque le han puesto alma y tiempo. Tiene la palabra el profesor Iván Unigarro Dorado. También es profesor universitario y abogado. Mundo Abogados. Porque es un mundo legal, aunque debería ser un mundo técnico o debería ser un mundo de otro tipo de profesiones y otro tipo de aspectos. Gracias. Muchas cosas se han dicho. También a Colombia Compra, director Cristóbal, a Juan David en su momento. Yo creo que ser muy breve y muy concreto. Cualquier plataforma
no importa cuál sea, con el actual sistema legal va a fracasar. Cualquier plataforma. Y quiero coger un ejemplo del plan de desarrollo. Los sistemas dinámicos de abastecimiento. Es una herramienta increíble que al día de hoy no se ha podido implementar. Entonces, ¿cuál es la invitación? A una reforma integral. Es el momento. Yo también lo digo mucho en mis clases. Nosotros nos quedamos con una ley de los años 80, con una visión de la compra pública y de la contratación de los años 80. Necesitamos renovarla y actualizarla. Entonces, senadora Ida, que la he escuchado mucho y conozco el proyecto de ley 127 porque también lo he estudiado, mejor hagamos una reforma integral desde la sociedad civil, lo que necesiten para hacer una reforma consolidada e integrar a todo el sistema de compras y contratación pública. Lo segundo, el SECOP, y también lo han mencionado varias personas, debe garantizar una interoperabilidad, pero una interoperabilidad, por ejemplo, con el registro único de beneficiarios finales. A partir hoy de datos e información se pueden construir redes para identificar no solo banderas rojas que nos permitan mejorar la gestión pública, sino luchar contra la corrupción. Hoy en día, a partir de la gestión de datos, yo puedo identificar carteles, yo puedo identificar direccionamiento de contratos, las licitaciones públicas, que ese sería materia de otro estudio, es el proceso competitivo, pero resulta que un buen número son direccionadas o de un solo proveedor. Si tomamos los datos de Open Contracting o Open Tender, como muy bien los habló en su momento Oscar Hernández de Open Contracting, uno puede identificar ese tipo de competencias. Y es duro, porque entonces uno puede mostrar que no es solo el 40%, sino que puede ser aproximadamente el 70, 75, 80% de toda la contratación pública, de los 827 billones de pesos ejecutados entre 2020 a la fecha, que son de forma directa y no competitiva. El tercer punto, y tiene que ver mucho con Colombia Compra, y ese rol de Colombia Compra. Colombia Compra no es solo un gestor, Colombia Compra no es solo un operador. Colombia Compra debe establecer la política pública de abastecimiento del Estado colombiano y lo puede hacer por medio de la construcción de datos. No es solo un asunto de asociaciones público-populares, es un asunto también de contratación de prestación de servicios, como muy bien lo manifestó en su momento el exdirector Juan David Duque. Es también un asunto de cuánto se compra, cuánto cuesta el lapicero. ¿Necesitamos lapiceros? Papel, aseo y cafetería. Entonces, eso es fundamental, hacer ese nuevo ejercicio. Ahora, frente al proceso de contratación específico, al concurso de méritos CM001 de 2025, a mí mi abuelita me enseñó que del afán solo queda el cansancio. Hoy en día, con el cronograma actual, con la apertura formal del proceso de contratación, y aquí para dar un dato específico, todavía no es formal. Todavía Colombia Compra puede reevaluar. Colombia Compra no está obligado en este momento a abrir el proceso de concurso de méritos. Pero con el cronograma actual, se abre el 27 de abril. Los plazos, observaciones, y el límite para hacer adendas es el 14 de abril. Y la fecha máxima para presentar oferta por parte de empresas es el 16 de abril. Es decir, en forma efectiva y real, una empresa no tiene más de 39 horas para preparar con los documentos finales su propuesta. Para algo tan relevante y tan importante, el plazo sin adendar y dejando quieto el proceso de contratación debe ser por lo menos 5 días. Y es posible, y es viable, y esa es una decisión que se puede tomar en Colombia Compra Eficiente. Yo también estoy de acuerdo, se necesita una nueva plataforma, se necesita, pero una plataforma que piense a futuro, no solo que reemplace el SECOP 2. Y por último, yo aquí sí soy bastante tajante y lo digo en mis clases, la única regla que uno debe pensar siempre que está estructurando un proceso de contratación es la licitación pública. Todo lo demás es un segundo nivel. Y si yo puedo aplicar una licitación pública, como fue con la contratación del SECOP 2, porque ustedes mismos presentaron también los datos, y que donde puedo evaluar criterios técnicos, la oferta económica y los incentivos en los procesos de contratación, tendríamos mejores resultados. Porque hoy en día el concurso de méritos me limita y yo no puedo hacer una oferta económica. Yo no puedo evaluar la oferta económica. Muchas gracias. Wow, contundente. Mil gracias. Tiene la palabra Kevin Mojica,
profesor, investigador, y se va a hacer su doctorado, me dijeron. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por este espacio, poder contar acá con los senadores, con las personas de Colombia Compra Eficiente. Yo quiero empezar mi presentación o estas palabras hablando de dos cosas importantes, ¿sí? La primera es que el SECOP en este momento, si bien tiene un montón de desafíos, problemas que ya los hemos visto acá, que ya se han presentado, que acá en la justificación creo que nos dieron un amplio como razones de por qué debemos pensar en mejorar esta plataforma, también tiene muchas fortalezas. Y cuando uno se da cuenta de eso, cuando uno analiza internacionalmente la cantidad de información que tiene Colombia referente a su contratación pública con respecto a otros países. Colombia le va muy bien en muchos aspectos. Obviamente hay muchas cosas por mejorar y estoy de acuerdo que hay muchas cosas que vienen adelante en ese proceso, pero esto que estamos haciendo acá no puede desconocer esos avances y desconocer esas fortalezas que ya existen. Y que si va a existir algún cambio que se vaya a hacer, que es necesario, pues que entonces que se haga con todo el rigor técnico y juicioso del mundo. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de la herramienta donde se hacen la mayoría de las transacciones del Estado, ¿sí? No estamos hablando acá de una herramienta para contratar el Zoom, sino que estamos hablando de donde más el sistema que se utiliza para transar la mayoría de los recursos del Estado. Entonces, en esto me generan dos preocupaciones y dos puntos a tener en cuenta. La primera es el tema de los tiempos. Yo creo que estoy de acuerdo con Oscar, con todas las personas que lo han mencionado. El tema de los tiempos son extremadamente apretados, ¿sí? Para todo lo que se tiene que hacer, que implica poner en funcionamiento un sistema de compra pública, para mí es irreal ese periodo de tiempo que ustedes están planteando. Nomás pensemos en la capacitación de los funcionarios. No solo de Colombia Compra Eficiente, que ya implica un proceso largo, sino la capacitación de todos los funcionarios del Estado. ¿En qué momento va a hacerse esa capacitación? ¿Cómo se va a hacer esa capacitación? ¿Cómo se va a llegar a los municipios más apartados para que utilicen la nueva plataforma? Eso creo que no lo hemos escuchado hasta el momento y es fundamental. Entonces, para mí, los plazos son extremadamente cortos. Además que esto implica también un despliegue tecnológico de herramientas, de pruebas, de pilotos y de evaluación de esos pilotos que muchas veces toman tiempo por su naturaleza. Entonces, pues, habría que ver cómo se va a llegar a eso. Y la segunda es también el presupuesto que se asignó para este proceso de contratación. Yo no creo que 26.000 millones sea mucho, realmente. Estamos hablando de una herramienta que va a definir todos los gastos, la mayoría de los gastos del Estado, ¿sí? Y esas herramientas son carísimas aquí, en Europa, en Estados Unidos, en África, en cualquier lado. Y la estimación que se hizo para determinar cómo iba a ser, o cómo se llega a esa cifra final, en mi percepción no está bien hecha. ¿Por qué? Porque acá no estamos hablando de un recién graduado de ingeniería de sistemas. Estamos hablando de que deben ser expertos, los mejores de Colombia, sino de otras partes del mundo que tengan de por sí la capacidad de implementar un sistema de este tipo, ¿sí? Entonces, para mí está quedándose corto ese presupuesto. Luego hay dos cosas que yo creo que es importante tener en cuenta, asumiendo que todo este tema de los tiempos y el presupuesto sí está bien y que Colombia Compra Eficiente logra hacer lo imposible para implementar este tipo de plataformas en ese tiempo. Dos cosas. Lo primero es garantizar el mantenimiento de la plataforma. Yo sí creo que la mayoría de los problemas que están actualmente en SECOP se deben a que la plataforma no se ha mantenido de forma correcta. Obviamente hay unos recursos que se pagan, que para mí, según lo que mostraba la senadora Angélica, son muy pocos con respecto a toda la plata que mueve el SECOP. Pero esos recursos se han destinado básicamente a que la plataforma siga vigente, no a mejorar la plataforma y no a optimizar esa plataforma y que responda a las necesidades que van surgiendo en el día a día. Cada día hay nuevas leyes, cada día hay nuevas demandas, solicitudes para la contratación pública que debe hacer que se ajuste a esas necesidades. Y ese mantenimiento que se ha hecho a la plataforma, pues desafortunadamente no ha sido el óptimo, ¿sí? Entonces, obviamente hay que asegurar la plata para eso, porque eso no se puede quedar así, porque si no podemos terminar en un desastre. Otro tema es el tema de los datos. ¿Sí? Ustedes dijeron que no iba a haber migración de la información a la nueva plataforma.
Esto a mí me genera un poco de susto, la verdad. Me genera un poco de susto porque una ventaja grande que tenemos en SECOP 2 y en SECOP 1 es que uno puede ver en el tiempo cómo va evolucionando la compra pública, tanto por entidades, tanto en términos de qué tipos de procesos se utilizan. Todo eso es muy útil. Ahora, si no hay una continuidad, ustedes dicen que van a usar estándares y que esos estándares van a permitir que esa información nueva de la nueva plataforma se hable con la anterior, pero si eso no se logra, podemos perder una de las grandes fortalezas de la compra pública colombiana. ¿Sí? Esa información que existe ya en SECOP 1 y en SECOP 2 se debe garantizar que se pueda entender con la información de las nuevas plataformas. ¿Sí? Y obviamente eso debe estar en el marco de los estándares internacionales. De hecho, ya SECOP 1 y SECOP 2 siguen ciertos marcos, pero obviamente hay muchas cosas pendientes adicionales que toca implementar. Luego hay otro tema y es en temas de calidad de la información. Acá mencionaron en la presentación que iban a utilizar, bueno, sistemas de inteligencia artificial para encontrar la información que para identificar, por así decirlo, la información que se necesita. Para eso no necesitas inteligencia artificial. De hecho, si la idea es hacer un chatbot, esa sería la peor forma de llegar a la información que se necesita. ¿Por qué? Porque los chatbots en este momento no tienen el nivel de calidad necesario que requeriría algo tan serio como esto. ¿Sí? Pueden tener alucinaciones, pueden equivocarse, pueden tener muchos errores. ¿Sí? Entonces, uno no necesita un chatbot de inteligencia artificial tipo ChatGPT para poder acceder a la información que uno quiere. Uno realmente lo que necesita es un sistema que le filtre a uno la información y unas categorías de información que le permita llegar a ese contrato que uno quiere tener. ¿Sí? O sea, uno que necesita una herramienta que le permita filtrar la información y que esas variables o esas categorías que se utilizan para organizar esa información estén estandarizadas y estructuradas de forma adecuada. Eso desafortunadamente es algo que no está actualmente. Y lo sé de primera mano porque yo he trabajado mucho esos temas. ¿Qué pasa ahorita en el SECOP? Mucha de la información que tenemos, a pesar de que en teoría está estandarizada, realmente no está estandarizada. A veces uno ve una entidad con un nombre que dice alcaldía de yo no sé qué, y en el otro aparece es municipio de yo no sé qué, y en el otro aparece es la secretaría, y en el otro aparece es yo no sé qué, y no se sabe entonces cómo estamos categorizando las alcaldías. ¿Sí? Luego tienes contratos de alcaldías que deberían ser del orden territorial que aparecen como de orden nacional, o sea, hay un desorden impresionante en muchos de los contratos. Obviamente esto cambia mucho dependiendo de la entidad. Hay entidades nacionales que son muy juiciosas y suben toda la información y la suben bien, pero yo diría que en la mayoría de la contratación territorial esto no se está haciendo. ¿Y qué es lo que pasa? Que la información se publica, pero se publica mal. Se publica sin ser juiciosos en que esté bien el dato, en que esté bien la información y que se pueda comparar esa información que yo tengo en la base de datos del SECOP con la información de los contratos. ¿Sí? Y eso pues hace que perdamos el año. O sea, podemos tener el mejor sistema, la mejor plataforma, el mejor mecanismo del universo, pero si no aseguramos que las entidades territoriales y las entidades nacionales pongan la información de calidad, ¿sí? Y cumplan la ley, que eso ya es lo que dice la ley, cumplan la ley, no logramos nada. Entonces creo que acá falta algo importantísimo en todo eso que ustedes mencionan y es cuáles van a ser los mecanismos para verificar la calidad en la información que se va a publicar en esta nueva plataforma. ¿Sí? Porque actualmente, te doy el ejemplo, en los análisis que nosotros hicimos habían contratos con duración igual a 0. Contratos que tenían, por ejemplo, no tenían valores en fechas de ejecución. De hecho, la mayoría de contratos cuando uno analiza contratación territorial tienen muchas celdas, muchos valores que están faltando. No hay información de las fechas de ejecución, no hay información en muchos casos de lo que se ha pagado en términos de contrato y eso pues hace que la información, a pesar de que existe, pues tenga muchas desventajas. Entonces, esa me parece que es una prioridad que se debe tener en cuenta. Mecanismos de verificación de la calidad, cómo aseguramos que se verifique que las entidades cumplan con la ley y qué pasa si no cumplen. Entonces, si una entidad no cumple con la ley, entonces, ¿cómo va a ser el proceso para investigar en el caso que sea necesario o para mandar una alerta a esa entidad para que cumpla? Y otro tema que también mencionaron ahí hace un momento es el tema de toda la información de contratación debería estar en ese código. ¿Sí?
pero desafortunadamente hoy en día hay entidades que no suben sus contratos. ¿Y qué pasa? Que si hay discrecionalidad en qué contratos yo subo o no subo al SECOP, pues estamos fregados. O sea, ahí ya perdimos. Si yo voy a hacer, digamos, si hay un alcalde o un gobernador corrupto que quiera hacerse un contrato amañado, un contrato a su gusto, pues no lo publica y no pasa nada. Entonces, ese es un gravísimo problema. Y más allá de pensar en los chatbots de inteligencia artificial, yo, por ejemplo, he desarrollado algoritmos de inteligencia artificial para detectar corrupción en la contratación pública de Colombia, con los datos de SECOP 2. Lo hice y lo implementé y miré si se podía hacer o no se podía hacer. Y la respuesta fue, no se puede hacer hasta que los datos no tengan la calidad requerida. Porque si no, yo voy a estar sancionando a los que sí cumplen, a los que sí publican. Entonces, ahí es ese punto, es clave. Listo, entonces quiero cerrar un poco con un mensaje y es, acá la prioridad no es ni cuánto nos ahorramos, porque obviamente son muy costosas estas plataformas, son costosísimas, pero la prioridad debe ser que funcione bien. ¿Sí? Funcione bien, porque lo que cuesta esta plataforma no es nada comparado con la cantidad de plata que va a mover. ¿Sí? Entonces, o sea, nada, ni de cerquita. Entonces, si logramos hacer que haya una plataforma funcional, que sea mejor que el SECOP, no podemos retroceder, que sea mejor que el SECOP y que sirva a los intereses de los diferentes actores que están trabajando en el marco de la compra pública del Estado, ahí vamos a lograrlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Trátelo, jefe. Señor, le damos la palabra a Oscar Sarkis, CEO de Soplus. Los últimos serán los primeros. Gracias. Hola, buenas tardes a todos, respetados senadores, senadora y equipo de Colombia Compra Eficiente. Siguiendo con el discurso en la línea técnica, quisiera arrancar con algo bastante básico y es el concepto de software como servicio o software as a service y software on-premise, porque creo que es importante aclararlo. Imaginémonos dos formas de ver películas, Netflix y el DVD y el reproductor de DVD que probablemente todos tuvimos. En Netflix accedo desde cualquier dispositivo, con internet, no gestiono infraestructura y mucho menos soy dueño del código fuente de la plataforma, pago una suscripción. Por el lado de los DVDs, tengo un reproductor, tengo unos DVDs, los ejecuto, los veo y soy el encargado de mantener mi equipo. Algo clave es que ninguno de los dos modelos son malos per se. Creo que acá es importante tener en cuenta que lo clave es que lo que diseñemos y contratemos se haga bien. Por ejemplo, haciendo ya con lo que mencionaba el doctor Richard, SECOP 1, sistema legado, SECOP 2, licencia perpetua, SECOP, tienda virtual del Estado, software as a service. Y ninguno de los tres nos ha servido porque ahora están obsoletos, tenemos descontrol y vamos a hacer uno nuevo. Esto demuestra que el problema no es el tipo de contratación o que el código no sea nuestro o la soberanía nacional, que es algo bastante popular porque somos dueños de los datos. En ese contexto, lo importante es que el modelo que vayamos a escoger esté bien diseñado, bien contratado y bien administrado. El Estado en este caso decidió ser el dueño del código fuente. En nuestra analogía va a ser el dueño del DVD y del reproductor para poder correr los discos. Colombia Compra Eficiente en ese caso tendrá que mantener, actualizar y evolucionar el código y al final hay que ponerle una vida útil razonable, porque en 10 años o 20 años va a pasar lo mismo. Lo que contratamos hace 20 años no va a pasar y ahora mágicamente parece que lo que estamos contratando y puesto en arquitectura de microservicios va a ser eterno. Eso tampoco es realista. Al final es importante tener en cuenta que la entidad no puede volverse una gestora de software. Su objeto social no es administrar software per se y va a fracasar si lo va a hacer. Tiene que hacerlo a través de terceros expertos, independientemente que el software sea propio o no lo sea. Digamos que con un ejemplo que yo escuché en la audiencia informativa, en el minuto 28, el doctor Richard, porque lo escuché bastante atentamente, dijo, tenemos un problema, y puso un ejemplo, cuando llega veedurías ciudadanas o entes de control y me piden las IPs para algunos registros, que es el log, no los puedo tener porque el proveedor que está afuera ya los ha borrado. Eso no es problema del modelo de licencia perpetua de software como servicio o código propio. Si yo no diseño o la entidad no diseña y contrata mantener y perpetuar los logs, en cualquiera de los modelos ese problema y ese vacío va a existir. Así hagamos un software propio. Entonces ahí creo que ese tipo de argumentos son errados para justificar que el proceso anterior es bueno, es malo y el actual es bueno.
Pero yo creo genuinamente y leyendo juiciosamente tanto la licitación como la exposición de hoy, que creo que fue bastante clara, que sí hay muchas razones de peso y válidas para reemplazar y en especial para unificar el sistema. Creo que ese es un camino. No obstante, también hay que validar conceptos propios de la Agencia Nacional de Contratación Pública, que en su concepto C-165 de 2025, que usted hace poco, senadora, publicó, establece que antes de desarrollar software a medida, que es lo que está haciendo, las entidades deben evaluar si hay opciones disponibles en el mercado, considerando costos, implementación y mantenimiento. Es decir, si hay un SaaS. Entonces, el mismo concepto de los expertos en contratación, ahora hay que validar si no lo estamos incumpliendo. Sin embargo, creo genuinamente que hay razones de peso para pensar en reemplazar el sistema. Viendo referencias externas, en países como Brasil se hizo la plataforma de compras públicas donde el Estado es dueño del código y después por interoperabilidad fracasó. Por otro lado, Estonia, que aparecía en su reporte de la OCDE por encima de Colombia, lo ha hecho de forma muy eficiente, siendo el dueño del código y generando un sistema liviano e interoperable. Y si miramos internamente los sistemas de la DIAN, como puede ser el MUISCA o el siglo XXI, son un caos, por no decir otra cosa, y muy probablemente, porque es un secreto, se prevé que son propiedad del Estado y un código propio. Es decir, repito, el sistema no va a fracasar porque lo contratemos y seamos dueños del código o porque lo contratemos como software, como servicio. Hay tres pilares en la contratación pública que son fundamentales y que claramente son tres patas de una mesa: la ley o los procedimientos, el software como medio, que ya es bien complejo llevar la prosa de una norma a un software, y el control y vigilancia. Si esas tres patas no funcionan bien, ningún sistema va a funcionar y probablemente desayude antes que genere beneficios. En ese proceso, quisiera citar dos ejemplos de temas que van más allá de la tecnología. Uno es la ley de archivo versus el SECOP. La ley 594 de 2000 exige preservación y gestión documental a cada entidad. Además, el SECOP es un gestor contractual virtual. Entonces, allí hay discrepancias de lógica, porque uno siempre piensa en la ley 80, que es obvio en la ley integral, pero hay otros detalles que yo como entidad tengo que, además de tener el SECOP, tener mi propio archivo. Puedo tener dos contratos completamente diferentes, producto de esa discrepancia y dicotomía. Otro ejemplo es el SECOP en entidades de régimen especial de contratación. Al final, si vemos que tenemos el reto de que la universalidad de las entidades territoriales utilicen el sistema y que la cobertura es pobre, por no decir que es un fracaso, ¿cómo vamos a pretender la utopía de que todas las entidades que tienen un manual propio de contratación utilicen el SECOP como sistema transaccional? Oiga, es súper bueno como concepto, pero vamos a corto y mediano plazo a atacar lo evidente y no a ponernos metas utópicas que va a ser imposible tener cientos o miles de manuales de contratación en una herramienta transaccional. Hay que hacer renuncias estratégicas y a estas entidades lo que hay que darles es un sistema de conexión tecnológico eficiente y universal en el cual con sus sistemas propios me puedan dar de forma automática la información para cumplir con el objetivo de transparencia y publicidad de la información. No tiene sentido lo que está pasando hoy, que cada entidad de régimen especial de contratación, de forma manual y en un sistema que no se habla para nada, con sus manuales de contratación, porque si acá se llama concurso de mérito y licitación pública, ellos lo pueden llamar de cualquier otra forma, pretendamos que con tareas a mano y hechas por personas, el SECOP tenga esa información actualizada y de calidad en los datos. Para concluir, yo llamaría que para que haya una cohesión para la transparencia y que conecta mucho con lo que decía el profesor Iván de una reforma integral, el SECOP es una oportunidad, es una herramienta y esta es una oportunidad única para mejorar la contratación pública. No obstante, si la norma, el sistema y el control no actúan de forma cohesionada, no va a haber un cambio real en cuanto a la eficiencia y transparencia y acceso a la información. Esta discusión va mucho más allá de lo técnico, es un tema de confianza en el sistema de contratación pública. No se puede dar el lujo de repetir los errores del pasado que fueron claramente expuestos. Hay que gestionar muy bien los riesgos en este proceso, en especial los riesgos inherentes y que ya han sido anotados a los tiempos y plazos que el que mucho abarca poco aprieta probablemente, y que este ejercicio juicioso y que a nivel técnico, hoy explicado tanto por el gerente como por el ingeniero Richard, es bastante claro del por qué y lo que necesitamos, pueda tener mucho más impacto, requiere el apoyo de las otras dos patas de la mesa, que el sistema esté apoyado en una norma lógica que se pueda llevar y que haya unos sistemas de control eficientes. Si no, probablemente vamos a hacer para restar y no para sumar, y eso es lo que no queremos. Gracias. Muchas gracias. Creo y espero, doctor Cristóbal, que usted y su equipo
puedan reaccionar porque es muy propositivo y centrado todos los aportes de los invitados, además de los senadores. Tiene la palabra el director de tecnología del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Daniel Duque Lozano. Y van a cerrar Camilo Peña de Transparencia por Colombia y Santiago Pardo, delegado para Derechos Digitales de la Defensoría. No sabía que eso existía, pero va a salir con harto trabajo. Buenas tardes a todas las personas. Creo que es importante recalcar que todo lo que han dicho estamos completamente de acuerdo. Cada preocupación, cada avance es muy importante de lo que se ha comentado y nosotros queremos dar ciertos argumentos extra frente a los temas que se han hablado. Primero, es muy importante el carácter de los tiempos y los recursos. Esta comisión, más que ninguna, sabe los problemas fiscales que tiene el país en este momento, sabe la coyuntura en la que se está presentando y sabe las situaciones que se van a venir más adelante. Esos temas son muy particulares cuando se están gastando recursos, se tienen dedicados recursos, y muy seguramente, como en nuestra percepción, no van a alcanzar, se tiene que tener en cuenta a futuro. ¿Por qué creemos que el tiempo no va a alcanzar? En primer lugar, porque este trabajo que se está haciendo requiere un montón de interacciones entre diferentes entidades. Se necesita hablar con la DIAN, se necesita hablar con el RUES, el CIGEP, se necesita mucha interacción. Y esa interacción se necesita llevar a cabo en medio de procesos. Un avance puede que se logren acuerdos con una entidad sobre la estructura de la información, pero luego puede que otra entidad prefiera otro carácter de las cosas. Entonces, esa clase de cosas es muy importante tener en cuenta. Este proceso que se está llevando a cabo es muy bueno. Tener una plataforma extra que cambie y que mejore los problemas que ya mencionaron antes acerca del SECOP puede generar unas mejoras, una optimización de los recursos, optimización de la información que no se tiene en este momento. Pero si los costos que vienen asociados a esos cambios son mucho mayores que los beneficios frente a los riesgos que se pueden ejecutar, no va a ser una buena ejecución de política pública. Cuando estábamos viendo el equipo, nos llamó la atención que no solamente los valores estaban muy por debajo de la calidad de expertos, como mencionaban, que se debía tener, sino que habían roles importantes que faltaban. Roles de comunicación, roles de un abogado, no solamente experto en contratación, sino experto en ley de manejo de datos, por ejemplo. Esa clase de cosas faltan dentro del equipo y también dejan en cuenta ciertas características de los sistemas que se van a manejar. Las nubes que se mencionaron, Azure, Amazon Web Services, no se mencionó Google Cloud, porque pues de pronto es una posibilidad o no, pero cada una de estas estructuras vienen acordes con expertos diferentes. Y tener una persona que es experta en estructuras de datos no es lo mismo que tener una persona que pueda implementar en Amazon Web Services o en Google Cloud. Puede que tengan similitudes, pero requieren cierta experticia diferente. Estos temas de los tiempos pueden impedir que se hagan cosas que son necesarias. Lo mencionaban también el tema de verificación de los datos. Esa verificación se puede apoyar en inteligencia artificial, pero como no se consiguió el código fuente de la anterior arquitectura del SECOP 1 y 2, es necesario que se construya de cero. Es una cantidad de información que se va a perder y que en esa misma construcción va a aumentar también los tiempos del proceso que se tiene que hacer para montar. Entonces, nuestra perspectiva es que es una intención muy buena.